Vamos ahora, compañeros, con la oración compuesta. Explicamos en el apartado anterior la oración simple, la oración que está compuesta por un verbo que remite a un sujeto y que tiene sentido completo. Pero los discursos o la comunicación no se basa solamente en oración, sino que se basa en la correlación de oraciones. Entonces, no hablamos con una sola oración, hablamos con varias oraciones que están entrelazadas, que están hiladas, y hablamos también con frases que les expliqué que la frase que era un enunciado, algo que producíamos, ¿verdad?, oralmente o de forma escrita, pero que tiene sentido según el contexto, mientras que las oraciones tienen un sentido completo. Entonces, vamos a explicar ahora, vamos a conversar sobre las oraciones compuestas. Vamos a abrir el material de oraciones compuestas. Ok. Vamos a eliminar la cámara para que se concentren. Vamos a trabajar. Y de más está decirles, así como están viendo en este momento, un material cedido por la profesora Bárbara Pérez, una compañera de trabajo, profesora de la Universidad Simón Bolívar, que nos facilitó el material anterior. En esta oportunidad vamos a trabajar con este material también de las oraciones compuestas, tratando de que abra la pantalla completa. No quiere hacerlo, no sé por qué. Vamos a ver si podemos entonces trabajar así mientras quiere abrir la pantalla completa. En todo caso, espero que se pueda ver bien. Y ahí va. Okay. Recuerden que les dije que era la primera experiencia con esto y hay que tener un poquito de calma. Entonces, fíjense, el presente tema estudiará, vamos, una oración gramatical compuesta. El presente tema estudiará la oración compuesta y su clasificación con el objeto de aplicar correctamente los criterios morfosintácticos de la lengua a la redacción de oraciones. Bueno, más que morfosintáctico, solamente sintáctico. ¿Qué es la oración compuesta? Cuando nos referimos a la oración compuesta o compleja, hablamos de una unidad que tiene más de una información, es decir, más de dos sintagmas verbales. Es la cualidad sintáctica formada por dos o más oraciones. Como le expliqué en un principio, ya no hablamos de una sola oración que tiene un solo verbo, sino que estamos a hablar de la relación que hay entre las oraciones que concatenadas o hiladas o coordinadas van creando textos de mayor complejidad y de mayor información, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se relaciona una oración con la otra, por decirlo de alguna manera. La oración compuesta, como si hay tres tipos de oraciones compuestas, ¿no? Las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas. Las coordinadas vienen dadas por los elementos coordinantes, que en este caso son las conjunciones, que son los principales elementos coordinantes, el y, el o, el pero, y la yuxtaposición, la coordinación por yuxtaposición, por la relación por yuxtaposición, viene dado por los signos de puntuación. Así como los signos de puntuación permite que usted pueda concatenar, usted pueda coordinar o sentido a una oración que sigue a una primera oración. Y la otra forma de confeccionar una oración compuesta es a través de la subordinación, ¿no? O de construcciones subordinadas, también le dicen, que pueden ser de tres tipos, pueden ser de orden sustantivo, pueden ser de orden adjetivo, pueden ser de orden. Vamos a ver ya en la práctica cómo se desarrolla cada una de ellas. Vean la codificación aquí, en coordinadas, tipo de oraciones compuestas, ¿verdad? En coordinadas, en yuxtapuestas y en subordinadas. Veamos, la coordinación. ¿Qué es la coordinación?
La coordinación es la unión en una oración de dos o más oraciones que tienen el mismo valor funcional y son sintácticamente independientes. Por ello, las oraciones coordinadas no dependen una de la otra, sino que se fusionan entre sí a un mismo nivel sintáctico. Su significado se integra en el sentido global de toda oración compuesta, aunque podrían funcionar por separado como oraciones autónomas. Entonces, son dos oraciones distintas en síntesis que se unen a través de un elemento coordinante. Cada una de ellas mantiene cierta independencia y la relación entre uno y ella, hay que decirlo, tiene que ver con la interpretación que usted finalmente le da al texto. Veamos. Hay oraciones que se entrelazan por coordinación y se llaman oraciones copulativas. ¿Ve? La coordinación por copulación o a través de oraciones copulativas expresan adición o gradación. En español se usan a través de los nexos y, en, y principalmente. Por ejemplo, ellos estudian literatura, leen historia. Fíjense que yo tengo que estar al tanto de que estoy en presencia de dos oraciones, ¿verdad? ¿Por qué sé que estoy en presencia de dos oraciones? ¿Por qué? ¿Cuál es el núcleo de una oración? ¿Cuál es la palabra más importante en una oración? El verbo. Entonces, si es así, fíjense cómo tengo el verbo estudian aquí y tengo el verbo leen. Ambos verbos me remiten a un plural. Estudian me remite a un plural, a más de uno. Leen también me remite a un plural, a más de uno. Por lo tanto, cuando yo digo ellos estudian literatura, estoy hablando de ellos, y que estoy diciendo de ellos que estudian literatura. En este caso, el sujeto está formado por un pronombre, ¿no? Pronombre personal, que es ellos. Ah, pero después tengo una I, y la I es el elemento coordinante, el elemento que sirve de cópula. ¿Qué significa cópula? Cópula significa unión. Entonces, este elemento que está aquí, la I, está uniendo esta información, ellos estudian literatura, con esta información, leen historia. Entonces, la forma de correlacionar esas oraciones es precisamente a través de ese elemento coordinante que es el elemento, la palabra I, ¿ok? En todo caso, es una conjunción. Entonces, fíjense, en la segunda oración dice leen historia, lee es el verbo. Se supone que el sujeto aquí en este caso estaría tácito. ¿Y tácito quiénes serían? Ellos mismos, ¿verdad? Para no repetir ellos, ¿qué hago? Lo omito, lo pongo tácito porque se supone que si yo digo ellos estudian y leen historia, estamos hablando del mismo hecho. Y eso se establece entonces, esta relación de coordinación se establece a través de esta conjunción copulativa aquí. Entonces, una forma de unir dos oraciones. Como uno o dos oraciones de una forma rápida y sencilla a través de un elemento copulativo. También puedo hacerlo, puedo establecer esa coordinación, pero en lugar de a través de un elemento copulativo, lo puedo hacer a través de un elemento adversativo. Las oraciones coordinadas adversativas expresan oposición o exclusión. En español se usan los nexos pero, más, sin embargo, sino, no obstante, cuando, aunque, ejemplo. Vamos a utilizar el más usado, vamos a utilizar el más usado, para la redundancia, en el habla, que es el pero, ¿no? Entonces, me gusta, es una oración, ¿ok? ¿Sí? Algo gusta a mí, el sujeto es algo gusta a mí, algo me gusta, pero necesita algunos cambios. Si ese algo que me gusta necesita algunos cambios. Entonces, fíjense, estoy en presencia de dos oraciones, pero en este caso están coordinadas a través de una conjunción adversativa. Esto se llama conjunción, igual que la i, el y el ni, el pero, se llama el sino, también se llama conjunción, es una conjunción, en este caso, adversativa. Es decir, esto, pero esto. Sí, me gusta, pero sí, hay una condición, necesita algunos cambios, ¿okay? Que tiene que cambiar. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo a través, en síntesis, de dos tipos de conjunciones, o las conjunciones copulativas, o las conjunciones adversativas, estamos estableciendo relaciones de coordinación entre oraciones. Por eso que hablamos de oraciones compuestas o oraciones complejas, ¿ok? Porque no se trata ya de hablar de una sola oración, sino de la relación que hay de una oración con otra oración en el texto, ¿no? También podemos mantener la coordinación a través de la
disyunción. Es decir, hay conjunciones que se llaman disyuntivas. Y la conjunción disyuntiva viene dada por la palabra o por la palabra u. La palabra o u se llaman coordinantes disyuntivos, ¿ok? O son conjunciones disyuntivas. ¿Por qué? Porque a la hora de plasmarla en un discurso, plasmarla en una oración, me va a establecer una disyunción, es decir, una cosa u otra. Si me ponen unas disyuntivas, te puse en unas disyuntivas, es decir, te puse a elegir, a escoger una cosa u otra cosa. Entonces, eso es lo que hace la conjunción disyuntiva. Entonces, fíjense cómo tengo aquí una oración que dice, o estudias o perderás el examen. O simplemente puedo haber quitado la O principio y decir simplemente estudias o perderás el examen. Entonces, estudias, tú, sujeto, tú estudias o tú perderás el examen. Entonces, una cosa u otra cosa. Los estudiantes o presentan o pierden la calificación. Entonces, los estudiantes presentan o pierden la calificación. Es decir, una cosa u otra cosa. Entonces, los estudiantes presentan en una oración y los estudiantes, sujeto tácito, ¿verdad?, pierden la calificación, es otra cosa. Entonces, esas dos cosas están en disyunción. Es decir, debes escoger entre una u otra. El lector debe dilucidar entre una u otra acción en este caso. Fíjense. Ahí también la coordinación también se establece a través de elementos distributivos, ¿no? De elementos distributivos que expresan dos o más alternativas. Utilizan los nexos ya, unos, otros, bien, aquel, sea, por ejemplo. Estos comen mucha carne, aquellos comen mucho pescado. ¿Okay? Entonces, fíjense, estos sujetos comen mucha carne, aquellos sujetos comen mucho pescado. Entonces, estoy distribuyendo el hecho de comer carne o comer pescado. Entonces, vamos, ¿no? Combinamos entonces con la coordinación de oraciones a través de los elementos disyuntivos o los elementos distributivos. Sea los martes o sea los miércoles, usted tiene que estudiar. Entonces, es una cuestión de distribución, en este caso, de días. La otro tipo de construcción compleja, de enunciados complejos, u oraciones complejas o compuestas, se establece a través de la justaposición. Es decir, se llaman justapuestas. ¿Qué significa algo justapuesto o algo por justaposición? Bueno, que se nutre o se alimenta, aquí gramaticalmente hablando, de los signos de puntuación para mantener la coherencia de lo que se viene diciendo o la unión entre dos enunciados o dos oraciones. Entonces, aquí dice, este tipo de oración muestra la unión de varias oraciones con el mismo valor sintáctico sin nexos entre ellas. ¿Por qué hablan de sin nexos entre ellas? Porque no estamos hablando de la I, ¿verdad? No estamos hablando de la O, no estamos hablando del pero, no estamos hablando de función. Estamos hablando entonces de una relación que hay entre las oraciones, pero sin nexo aparente. Ese nexo viene dado, o esa relación viene dado precisamente por los signos de puntuación, como lo acabo de decir, como la coma, el punto y coma, los dos puntos, etcétera. Hay una variedad. Entonces, fíjense, en los ejemplos. El bebé lloró, coma, la madre lo atendió. Entonces, tengo una oración que dice el bebé lloró. ¿De quién hablo? Del bebé. ¿Qué digo del bebé? Que lloró. Y después tengo otra información que dice, la madre lo atendió. Estoy hablando de, ahora estoy de quién estoy hablando, de la madre. ¿Y qué hizo la madre? Lo atendió. Ese atendió, lo quién es, el bebé. Entonces, lo atendió. Es la relación que hay entre una oración y otra, pero se establece a través de qué? De la coma que está allí. Esa pausa con la coma, o ese inciso con la coma, pues sí, es lo que hace que se mantenga la relación de justaposición entre estas dos informaciones que tenemos aquí. Parecido pasa con la segunda oración. Dice, llegó el gran día, dos puntos. Hoy debuta Carlos Frascali en la selección nacional.
Entonces, fíjense, una oración, llegó el gran día. ¿De quién estoy hablando? Del gran día. Fíjense que como el sujeto del final de la oración, ¿no? No había aparecido un sujeto así de este tipo en los ejercicios que estamos haciendo. Entonces, fíjense, el gran día es el sujeto. ¿De qué estoy hablando yo? El gran día. ¿Qué estoy diciendo del gran día que llegó? ¿Ok? Entonces, hoy debuta Carlo Franceschi en la selección. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de Carlo Frascali, y estoy diciendo de Carlo Frascali que debuta hoy en la selección nacional. Fíjate cómo el sujeto aquí tampoco está comenzando la oración. Estamos comenzando con un hoy, con un elemento que me remite a un tiempo. Después tengo el verbo, después como tengo el sujeto, y después digo en dónde está, en dónde debuta Carlos, y debuta dónde, en la selección nacional. Entonces, fíjense cómo el sujeto es Carlos Frascal. Lo que quiero que entiendan entonces, que esas son cosas que ya ustedes pueden ir manejando, cómo la relación entre esta oración, llegó el gran día, y esta oración, o debuta Carlos Frascal en la selección nacional, viene dada por los dos puntos. ¿Ok? ¿Sí? Porque no es más, si vamos al aspecto semántico, nos damos cuenta que esto no es más que la explicación o el por qué yo estoy diciendo que llegó el gran día. ¿Sí? Que consiste en el debut, ¿verdad?, de Carlos Frascali en la selección nacional. Entonces hay un tercer tipo de oraciones complejas o compuestas, ¿verdad?, que son aquellas que llamamos subordinadas, y que son, a su vez, son tres tipos de orden sustantivo, de orden adjetivo y de orden adverbial. Vamos a ver. Como su nombre le indica, la oración subordinada u oración secundaria es una oración dependiente, es decir, está subordinada, esta se subordina estructuralmente del núcleo de otra, llamada oración principal. Esta oración secundaria no tiene una autonomía sintáctica, si es considerada sola, y es subordinada por otras a través de nexos subordinantes, locuciones adverbiales o conjunciones. Entonces, fíjense, la diferencia de las oraciones anteriores, ¿verdad?, sea por coordinación o sea por yuxtaposición, son oraciones completas. En las primeras, en la coordinación, tengo una I, por ejemplo, que separa una oración de la otra. En la yuxtaposición también nos dimos cuenta como hay dos puntos o hay una coma que divide una oración de la otra. Pero en este caso, no hay un signo que divide una oración de la otra, sino que hay una especie de suboración, es decir, una oración que está por debajo, por decirlo de alguna manera, si hacemos caso de lo que significa sub, por debajo de, ¿verdad? Subsuelo, por debajo del suelo. Subdirector, por debajo del director, sin un rango más abajo del director, que no deja de ser director, entre paréntesis. Entonces, ¿qué es una suboración? Una oración, ¿verdad? Una oración que se subordina a la oración principal. Sigue siendo una oración, pero está como que jerárquicamente por debajo de ella, por decirlo de una manera. Entonces, y como dice aquí, esa segunda oración que está subordinada, es decir, que está por debajo de la oración principal, sola no nos dice mucho. Debemos tener un contexto mayor para entender qué nos está diciendo en un momento determinado. Entonces, ese es el caso de estas estructuras subordinadas que también forman parte de las oraciones complejas. Entonces, esas suboraciones o construcciones subordinadas, como quieran llamarle, son de orden sustantivo, son de orden adjetivo o son de orden adverbial de otro tipo. ¿Ok? Veamos. Ejemplo. Sustantiva. Fíjense aquí, ¿no? Que llegues mañana me alegra. Entonces, a mí me alegra esto, que llegues mañana. Estamos en presencia de una suboración sustantiva. Entonces, en este caso, la suboración sustantiva está encabezada por este nexo subordinante, que es el que, ¿no? Que llegues mañana, me alegra. Entonces, fíjense, porque sé que estoy en presencia de dos oraciones distintas, porque la oración principal es que llegues mañana me alegras, entonces el verbo me alegra, fíjense cómo el verbo es alegra, ¿ok? Yo me alegro, tú te alegra, él se alegra, eso me alegra. Entonces, y que llegues mañana, llegues es otro verbo.
Sin embargo, esto que está aquí, esta información de que llegues mañana, está subordinada a me alegra. Porque si yo digo que llegues mañana, ajá, ¿qué pasa? Que llegues mañana, ¿qué es eso? Es decir, no, parece que no tiene sentido, sí, y le faltase mayor información para entender, que llegues mañana, esto que está aquí, me alegra. Por ejemplo, me agrada que esté sonriendo. Es decir, me agrada esto. Esto que está aquí, que esté sonriendo, me agrada a mí. Entonces, fíjense cómo agrada es un verbo y cómo sonriendo es un verbo que en este o estés sonriendo, el verbo estar, esté sonriendo, sonriendo es un verbo en participio, lo que llaman un verboide o una forma no personal del verbo, que está auxiliando en este caso al verbo estés y que forma un verbo igualito, que tiene presencia de dos verbos distintos, el agrada y el esté sonriendo. Claro, esto ya es una cuestión un poquito más compleja, este tipo de verbos, pero en todo caso lo que quiero que noten es cómo esta segunda información está encabezada, por decirlo de alguna manera, otra vez por el que, ¿verdad? Que hace que esta información, yo puedo decir me agrada, ok, perfecto, algo me agrada. Ahora, que esté sonriendo, que esté sonriendo solo, como que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Que esté sonriendo es una información que depende de mi agrado. Entonces, pasa también, él se ha dedicado a que él se ha dedicado a que la relación funcione. Entonces, él se ha dedicado a esto. Entonces, fíjense, él se ha dedicado, fíjense, esto forma una forma, esto se llama perífrasis verbal, una forma de verbo, ¿verdad? Él se ha dedicado, pero también tengo otro verbo aquí, funcione, a que la relación funcione. Entonces, esta información, este verbo está dentro de la información a que la relación funcione y que está subordinada a la información él se ha dedicado. Mi intención es que aprendan mucho. Si mi intención es esta es mi función. Fíjense que la mayoría no, todas las oraciones sustantivas responden a un esto, a un algo. Entonces, fíjense, me agrada esto, que esté sonriendo. Esto, que llegues mañana, me alegra. Él se ha dedicado a esto, a la relación función. Mi intención es esta. Es decir, ¿cuál es mi intención? Que aprendan mucho. Entonces, fíjense cómo este tipo de estructura siempre responde a un qué, a un esto. O puede ser cambiado por ese tipo de información. Eso es lo que lo hace sustantivo. Entonces, que aprendan mucho es mi intención. Aquí entonces finalizamos con la parte de las oraciones sustantivas. Las oraciones adjetivas ya subordinan, las oraciones adjetivas, como su palabra indica, son una especie de adjetivos. Entonces, como son adjetivos, tienen que estar relacionados directamente con un sustantivo. En este caso, voy a pedir disculpas, este ejemplo es de la parte de arriba, la sustantiva. Los chicos pensaban que tenían oportunidad, es decir, los chicos pensaban esto, que tenían oportunidad. Este ejemplo se corrió por la parte de abajo, pertenece a la subordinación sustantiva. Es decir, los chicos pensaban esto, que pensaban que tenían oportunidad. Fíjense, aquí los chicos pensaban, hay un verbo, y tiene otro verbo. Ahora, si yo digo que tenían oportunidad solo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esta información depende de lo que los chicos pensaban. Ahora, este ejemplo sí se corresponde con las adjetivas. Fíjense, el perro que me regalaron sigue creciendo mucho. Entonces, fíjense cómo en este caso, que me regalaron, que es la subordinación adjetiva, está estrechamente relacionada con perro. ¿Ok? Yo no puedo decir el perro esto sigue creciendo mucho. No, yo no puedo decir como aquí se dice, los chicos pensaban esto, o mi intención es esta, o él se ha dedicado mucho a esto, me alegra que esté sonriendo, si me alegra esto, o esto me alegra, ¿ok? Y me agrada que esté sonriendo, esto me agrada. En este caso, no puedo decir no puedo decir el perro esto sigue creciendo mucho, no, sino el perro que tiene esta característica que me regalaron, es decir, el perro regalado, fíjate cómo lo que puedo decir, el perro regalado sigue creciendo mucho. Así que esta información que está aquí es una especie de adjetivo. Y recuerden que en la clase pasada dijimos que la función de los adjetivos era de una cualidad, ¿no? Una particularidad
al sustantivo. En este caso, el sustantivo es perro. Entonces, esta información tiene que ver con perro. Es decir, le da una cualidad al perro. No es un perro cualquiera, un perro que me regalaron. Es decir, un perro regalado. Entonces, ese perro regalado sigue creciendo mucho. Esa información yo puedo incluso convertirla, como acabo de hacerlo, en un adjetivo. Es decir, el perro regalado sigue creciendo mucho. Entonces, eso es lo que caracteriza una suboración adjetiva. En todo caso, fíjense cómo tengo el verbo creciendo aquí, ¿ok? O sigue, el verbo sigue creciendo, esa unión de dos verbos, que es posible en la lengua, incluso es posible hasta tres verbos unidos, y el verbo regalaron, que es la que conforma esta suboración que estamos viendo en que hemos quedado. Y finalmente tenemos los tipos de oraciones adverbiales, ¿no? Tenemos oraciones o construcciones, oraciones que tienen una estructura adverbial como suboración y que hace que este tipo de construcciones sean complejas. Entonces, no expreses opinión alguna mientras trabajas aquí. Entonces, fíjense, tengo el verbo expreses, no expreses, y tengo el verbo trabajas. Tengo dos verbos, expreses y trabajas. Entonces, fíjense, no expreses opinión alguna. Yo puedo decir no expreses opinión alguna, todo el mundo entiende. No. Alguien me está diciendo al otro que no exprese ninguna opinión. Ahora, yo no puedo decir solamente mientras trabajas aquí. Mientras trabajas aquí, ¿qué? Mientras trabajas aquí, no expreses opinión alguna. Por eso es que esta segunda construcción está subordinada, está por debajo de la primera y me remite a ¿qué? A un tiempo. Es decir, el tiempo que tú estés trabajando aquí, no quiero que digas nada. ¿Ok? No quiero que digas nada, no quiero que te expreses de ninguna manera. Entonces, esta información se dice que es adverbial. Recuerden que dijimos en la clase anterior que los adverbios eran palabras que remitían a una circunstancia. Los adverbios remiten a un tiempo, remiten a un modo, remiten a un lugar, remiten a una consecuencia, una causa, una finalidad, etcétera, ¿no? En este caso, esta construcción adverbial me está remitiendo a un tiempo. Fíjense la segunda. El arquitecto diseñó el edificio como si fuera pirámide egipcia. Entonces, el arquitecto diseñó el edificio. Eso es una información. Ahora, como si fuera una pirámide egipcia. Si el diseño del edificio de esta manera, así, ¿ok? De este modo. Por eso que es adverbial, una construcción adverbial modal, un modo, de esta manera. Este señor, el arquitecto, diseñó algo, que diseñó un edificio. ¿Y cómo lo diseñó? Así, lo diseñó como si fuese o como si fuera una pirámide egipcia. Entonces, fíjense cómo tengo el verbo diseñó aquí y tengo el verbo fuera aquí, ¿ok? Fuera de ser, ¿no? Entonces, no fuera de salirse para afuera, sino fuera de ser. Entonces, nótese o noten cómo existe esta relación entre esta suboración, que en este caso es de tipo adverbial, con la oración principal, que es el arquitecto diseñó el edificio. Las locativas, llamadas locativas, son construcciones que remiten, tienen un circunstancial de lugar, ¿no? Entonces son subordinadas locativas. Por ejemplo, ellos caminaron por donde le indicaron. Entonces, yo tengo un verbo que dice ellos caminaron. Yo puedo decir ellos caminaron y se comprende perfectamente. Pero le agrego otra información que dice por donde le indicaron. Es decir, ellos caminaron por allí, por este lugar. Entonces, yo puedo decir por donde le indicaron y eso no, como que, claro, menos que sea una orden, ¿no? Yo estoy caminando por otro lado, le dije, por donde le indicaron, otra cosa, eso es contextual, eso debe ser una situación muy particular y en contexto. Pero oracionalmente, decir por donde le indicaron es una información que vacía o que debe complementar su sentido según la oración completa. Entonces, ellos caminaron por donde le indicaron. Fíjense, por donde le indicaron es una construcción que me remite a un lugar, ¿no? Después tengo una construcción adverbial consecutiva. Por ejemplo, no compramos las entradas a tiempo, por consiguiente no iremos. Entonces, fíjense como por consiguiente me da la idea de consecuencias. Y por no haber comprado las entradas, lamentablemente, la consecuencia es que
no vamos a ir al lugar del espectáculo, al juego de pelota, de gol, de fútbol, de básquet, ¿ok? O al show o al concierto, por no haber comprado las entradas. Entonces, fíjense el verbo compramos en este caso y fíjense aquí el verbo iremos, aquí, ¿no? Que pertenece a la suboración, ¿no? El verbo iremos pertenece a la suboración. Entonces, decíamos, una suboración es una oración, pero que está subordinada a una oración principal, está por debajo de, claro, aquí por debajo porque está por la forma que está puesta, ¿no? Pero que no se entienda en ese sentido, sino se entiende que está en un rango más abajo a nivel de información que la oración principal. Después tenemos los circunstanciales de causa también, ¿no? No juegues con él porque siempre gana. Entonces, fíjense cómo la oración principal es no juegues con él, ¿verdad? Y estamos agregando otra información que dice porque siempre gana. Yo no puedo decir solamente porque siempre gana. Porque siempre gana que, porque siempre gana, no juegues con él. Esta es la causa de por lo que no debes jugar con él. Entonces, fíjense, tengo el verbo juegues aquí y tengo el verbo ganar. Verbo ganar aquí, pero este verbo pertenece a la construcción que está funcionando como causa de la oración principal. Finalmente, tenemos el circunstancial de finalidad. Si tenemos las adverbiales finales porque está conformada por circunstanciales de finalidad. Entonces, fíjense, la circunstancial de finalidad, como un 95% de las veces, está encabezado por la conjunción para. ¿Okay? Perdón, la preposición para. Entonces, fíjense cómo las buenas calificaciones te incentivan para que te gradúes con honores. Entonces, las buenas calificaciones te incentivan, ¿ok? ¿Pero para qué? Para que te gradúes con honores. ¿Sí? Esto con esta finalidad. Las buenas calificaciones te incentivan para este fin. ¿Cuál es el fin? Graduarte con honores. Entonces, la oración principal es las buenas calificaciones te incentivan. Eso es una información que se comprende. Ahora, para que te gradúes con honores, a lo que me gradúes con honores, que las buenas calificaciones tienen que incentivar. Entonces, fíjense cómo esta segunda parte no tiene sentido si no tengo esa primera información de las buenas calificaciones, ¿sí? De la oración principal, como quien dice, porque esta segunda oración, si para que te gradúes con honores, está subordinada a la información principal. Entonces, en líneas generales, estos son los tipos de construcciones subordinadas que hay en las oraciones compuestas, ¿no? Compuestas o complejas. De todas maneras, además de esta información, de este segundo video, de la información del primero y segundo video, yo les voy a hacer llegar en el aula virtual de Classroom una guía que complementa maravillosamente todo lo que se ha dicho hasta el momento. Está además decirles, por supuesto, a todos ustedes que cualquier información, cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, háganmela saber inmediatamente a través del grupo de WhatsApp o el medio que ustedes prefieran, preferiblemente el grupo de WhatsApp, pues sin pena. Mire, Freddy, mire, profesor, como te quieran llamarme, tenemos esta inquietud, tenemos este problema, por favor, puede explicar mejor esto, y aquí damos todo el tiempo para servirle, ¿no? Entonces, como información de cierre, lo antes estudiado permitió apreciar la oración compuesta, sus elementos constitutivos, su clasificación según 3 criterios básicos, su estructura, su modalidad, con naturaleza de predicado, con el propósito de aplicarlo correctamente en la redacción de oración. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo más o menos se construye una oración, cuál es el orden lógico de ella, tomando la clase anterior, ¿verdad? O el video anterior, el orden lógico y cómo pueden irse entrelazando una oración con otra para que a futuro podamos redactar de una mejor manera. Entonces, es todo por los momentos. Esperemos vernos, encontrarnos, interactuar a través de otro video. Gracias por estar ahí.